Ya, por favor. Tenga la bondad de la lectura. Parece que el Carlitos se quedó dormido. No era el Carlitos, era el Kevin. Ayúdeme con la lectura. Alex Caguana, tenga la bondad. Los grupos humanos que habitaron los Andes del norte, los actuales territorios de Colombia y Ecuador, llegaron a tener sistemas de gobierno estatal y en algunos casos formaron confederaciones, pero no se desarrollaron imperios. En los Andes del sur, el este y el sur de Bolivia, en el norte de la Argentina, el norte del centro de Chile, no hubo estados. Los imperios conquistadores surgieron en los Andes centrales, actuales Perú y Bolivia. Las culturas andinas se diferencian de las demás de Mesoamérica en unos cuantos rasgos. Ya, hasta ahí nomás, por favor. Además, hasta ahí nomás, Alex. Gracias. Se nota que han venido de vacaciones. Floja la lectura. A ver, entonces, cuando hablamos de los grupos humanos que habitaron en los Andes, es decir, en el norte de los actuales territorios de Colombia y Ecuador, estos formaron confederaciones, desarrollaron imperios, sociedades bastante fuertes y bastante organizadas, ¿no? En los Andes del sur tenemos en cambio lo que es el sur de Bolivia y el norte de Argentina, y el centro de Chile. También hubo estados fuertes y poderosos. Muy bien, las culturas andinas se diferencian de las de Mesoamérica que ya estudiamos en algunos rasgos, ¿no? Entonces vamos a ver en qué se diferencian las culturas de Andinoamérica con Mesoamérica. Dame la lectura, por favor, Génesis. Génesis, por favor, la lectura. Dice, tuvieron además de maíz otros gran fuente alimenticia, las tubérculos en especie, la papa desconocida en Mesoamérica. Siga. Un desarrollo el palo de cavar, el estipaterono y de entonces a las de pie andino. Tuvieron llamas y alpacas camelidas que provienen la carne y medios de carga. Y no existieron en Mesoamérica. Los mesoamericanos en cambio domesticaron el pollo, lo que no sucede en Sudamérica. Hicieron uso intensivo de terrazas y andes de cultivo de la ladera. Ampliaron técnicas de deshidratación como el chuno o papachuno y el charqui, carne de la llama disecada, y almacenaje de alimentos y los esclavos de ensueño. Muy bien, Génesis. Ya, entonces vean cuántos rasgos tenemos aquí de diferencia entre las culturas de abajo, de Sudamérica, las culturas andinas, las culturas que se desarrollaron desde el norte de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y el norte de Argentina. Si hay diferencias con los de Mesoamérica, es decir, con los que ahora son de México, ya vimos los aztecas, los mayas. Me están pidiendo ingresar. Ya. Casito se atrasa la Nancy. Muy bien, entonces.
¿Cuáles fueron las diferencias? Que tuvieron además del maíz otra gran fuente alimenticia, que eran los tubérculos, en especial la papa. La papa no se cultivó en las culturas de Mesoamérica, es decir, los mayas, los aztecas, los olmecas no pudieron, no conocieron lo que es la papa. Vean, en cambio las culturas de acá abajo, de Andinoamérica, que ya vamos a ver cuáles eran, ya cultivaron la papa. Interesante eso, ¿no? Aparte de eso, usaron el palo de cavar, el destripaterrones y la tacha, arado de pie andino. Sí, son técnicas de agricultura que también desarrollaron acá las culturas de Andinoamérica. Muy bien. Tuvieron llamas y alpacas. Son dos animalitos que prácticamente fueron la base del desarrollo de las culturas de Andinoamérica, las llamas y las alpacas, o también denominados camélidos. Estos proveían de lana, de carne, utilizaban como medios de carga también. Estos animales no existieron en Mesoamérica, es decir, en los mayas y en los aztecas y en los olmecas. ¿Qué es? Pues Dios mío, siguen entrando. Para la próxima clase, por favor, no traten de ingresar un poquito más temprano. Están con 15 minutos de retraso y me están interrumpiendo la clase. ¿Entendido? A ver, escríbanme en el chat si entendieron que tienen que llegar puntuales. Escríbanme a qué hora tienen que llegar a la clase. En este momento, por favor, me están interrumpiendo demasiado la clase. Escríbanme, por favor, en el chat a qué hora es la hora de entrada a la hora de estudios sociales. Muy bien, entonces les recuerdo, por favor, que la hora de entrada a la clase de estudios sociales los días martes es 10:30, por favor. Me están entrando con 20 minutos de retraso. Muy bien, aplicaron técnicas de deshidratación para el suelo, pudieron almacenar alimentos, o sea, es decir, que fueron culturas bastante desarrolladas. Muy bien. Vamos a ver entonces, la primera de ellas, cultura chavín. Ayúdame con esa lectura, por favor, Alex Yagloa, rapidito. Cultura chavín, Alex Yagloa. No está dormido. Joel, por favor, ayúdame con la cultura chavín. Cultura chavín se desarrollaron en el norte de Perú desde 900 antes de Cristo. Su más famosa ruina arqueológica era la ciudad de Chavín de Untar, construida hacia 9 antes de Cristo. Su religión estaba preciada por el chamanes que en sus ceremonias consumían alucinógenos, que sus ceremonias consumían alusiones, cactus, hierbas y corteses, importaban concha, Spodilus de la calidad ecuatorial a través de caravanas de comerciantes. Ya, muy bien. Entonces, la cultura chavín se desarrolló 900 años antes de Cristo. Esta cultura fue famosa, su ciudad arqueológica la más conocida fue Chavín, ¿no es cierto? La religión estaba precedida, es decir, tenían chamanes. Estos chamanes para las ceremonias se drogaban prácticamente, porque se fumaban alucinógenos, es decir, cactus, hierbas o cortezas.
y eso les llevaba a otro nivel supuestamente espiritual, ¿no? Aparte de eso, tenían comercio con ciertas regiones del Ecuador a través de la concha Espóndilus. Muy interesante la cultura chavín. Aquí tenemos un gráfico de la cultura chavín donde que tenemos las ruinas arqueológicas que se encontraron. Vamos, Imperio Moche o Mochica. Ayúdame con la lectura, Alex Yagloa, si ya está despierto. Sigue dormido. Gato, por favor, Imperio Moche o Mochica. Imperio Moche o Mochica, consolidado entre los siglos 1 y 4, perdón, 6. 1 y 6. 1 y 6 de nuestra era y heredero cultural de Chavín. Ocupó gran parte de la costa norte del Perú. Su religión se basaba en el terror. Sus dioses siempre aparecen decapitando a humanos. El decapitador principal fue Aiapay, Dios supremo, también el rey y sumo sacerdote, y los generales chamanes decapitaban a los pioneros como ofrenda a los dioses. Ya, muy bien. Vean, esta fue una cultura de terror. Fue después de Chavín. Su religión era de terror, ¿no? Sus dioses aparecían decapitando, es decir, cortando la cabeza de los humanos. Y el decapitador, el asesino principal, fue Aiapec. Ese fue el dios supremo, ¿no es cierto? El rey, el sumo sacerdote y los generales también decapitaban, o sea, cortaban las cabezas a los prisioneros como ofrenda a los dioses. Aquí tenemos figuras, ¿no? Gráficos, como ustedes pueden ver, de las culturas. Ahí tenemos cerámica y orfebrería o sea, cuando hablamos de orfebrería, hablamos que ya desarrollaron el arte de manipular el oro. Los de la cultura mochica, ¿sí? Aquí tenemos restos arqueológicos. Y aquí también tenemos por donde más o menos se desarrollaron todas estas culturas. Por ejemplo, la Chavín está pintado aquí con café. En la costa del Perú tenemos aquí la Moche. Este color de aquí también en la costa del Perú porque es sucesora de Chavín. Tenemos la cultura Nazca, es decir, aquí. Tenemos Tiahuanaco, todo esto de aquí. Tenemos la cultura Wari con amarillo aquí, ¿sí? Y tenemos Chimú con verde, que es esto de aquí. Si vean este mapa muy interesante de cómo estuvieron distribuidas las culturas de Andinoamérica. Bueno, y aquí tenemos el famoso lago Titicaca que queda en la frontera de Bolivia y Perú. Cultura Nazca, por favor, ayúdenme con esa lectura, Dayana. Cultura Nazca, simultánea con la Moche, florecido desde el siglo I al siglo VI en la costa sur del Perú y se extendió también a la sierra. Logró traer desde lo alto de las montañas por más de 40 acueductos, algunos de ellos subterráneos, para evitar la evaporación. Fue una cultura guerrera que mutilaba a sus prisioneros, además como rito chamánico y basado en alneramientos astronómicos, realizaron kilométricos trazos en las palmas de Nazca, formando figuras de hombres, animales y plantas de varios kilómetros de largo, cuya presión asombraba al mundo aún hoy. Ya, correcto. Entonces la cultura Nazca se desarrolló en el mismo tiempo de la cultura Moche.
también en Perú, ¿no? Todas estas culturas andinas se desarrollaron en el Perú. Estos trabajaron ya acueductos, una civilización muy avanzada, acueductos subterráneos, ojo, no, muy avanzada, es decir, ya tenían sistemas de alcantarillado. Fueron también guerreros y sanguinarios, estos mutilaban a los prisioneros, es decir, les cortaban en pedacitos los cuerpos de los enemigos. Bastante fuerte, ¿no? Bastante dura esta cultura. Se desarrollaron, bueno, lo principal o lo más conocido de la cultura nazca son los famosos geoglifos de Nazca, que fueron kilómetros de dibujos, hablemos así de gráficos que hicieron estos en los terrenos de ellos. Hasta hoy existen esos geoglifos, hasta hoy existen esos gráficos que hicieron ellos, figuras de animales, de plantas, en varios kilómetros de largo. Eso todavía asombra al mundo realmente. Y de aquello tienen que hacer ustedes una tarea que ya les voy a explicar más abajo. Vamos, cultura tiahuanaco. A ver, ahí mismo me ayuda con la lectura de la cultura tiahuanaco. A ver, Marlon, aunque Marlon nunca sabe leer. Marlon, si estás por ahí, Marlon. No hay el Marlon. A ver, vamos a ver quién me ayuda, quién está en sala. A ver, el Cristian Chizag, si está por ahí el Cristian Chizag. Ya, léeme cultura tiahuanaco. Tiahuanaco. Dos milenios. Su capital en al norte y al lago. Siga. Ya deja nomás, Cristian, parece que no observas. Deja nomás. Bueno, ya esta cultura tiahuanaco se desarrolló en lo alto del lago Titicaca. Ya tuvo 40,000 habitantes. Se desarrolló en la costa del Pacífico, en lo que es ahora Bolivia, Perú y Chile. Bastante largo Tiahuanaco, bastante grande este territorio. Y aquí tenemos figuras de cerámica de esta cultura. Vamos con el Imperio Huari. Ayúdame, Estefanía, Imperio Huari. Está en Imperio Chino. Ahí. Se desarrolló en el centro de los Andes desde el año 600 hasta 1200 después de Cristo. Su capital, Huari, está situada 25 kilómetros al norte del actual Ayacucho. La analizada con Tiahuanaco convirtió al imperio en una unidad política muy extensa, las más grandes antes de Tiahuanaco, suyo del que sería modelo antes, por ejemplo, con su sistema de cambios y su organización militar en ejércitos entrenados y disciplinados. Ya, de una vez. Entre los siglos. Sigue, Stephanie, sigue. Entre los siglos.
La expansión imperial llegó a su apogeo y la ciudad de Wari parece haber alcanzado una población de 70.000 personas en el siglo Este imperio surgió súbitamente. Ya, el imperio Chimú. Ayúdame con esa lectura, por favor. Jesús. El imperio Chimú, Jesús. Si está por ahí el Jesús. Siempre queda dormido el Jesús. Ayúdame, Rafael, por favor. Imperio Chimú. Al decaer el imperio Guaritihuanacu surgen los Chimor al norte de Actuac, Perú, confinados primero al valle del río Moche y sus zonas cercanas 900 raya 1300 conquistadas, luego de toda la zona norte 1300-1470. Ya, muy bien. Bueno, aquí tenemos el famoso complejo funerario del Imperio Wari, ¿no? Eso todavía existe, son ruinas arqueológicas que nosotros encontramos en el sur del Perú, de la cultura Wari, como ustedes pueden observar en la gráfica. ¿Ya? Cuando hablamos en cambio de la cultura Chimú, apágame el micrófono, por favor, creo que es Rafael, apágame el micrófono. Apágame el micrófono, gato, apágame el micrófono, gatito, por favor. Está lo mío, dice. A mí me parece como que estuviera prendido. Ya, bueno. Ya, vamos a explicar la tarea, por favor. Ya, a ver. Ahí están las actividades. Entonces, ya les mando el PDF con las tareas. Primero, en el cuaderno de ustedes van a hacer los 5 rasgos comunes de las culturas de América Andina. ¿En qué se parecen todas estas culturas? Los chavines, la cultura chavín, la cultura moche, la cultura wari, la cultura tiahuanaco, la cultura nazca. ¿En qué se parecen todas estas 5? Van a escribir aquí. Van a hacer algo parecido en su cuaderno de deberes. ¿Entendido? Ya. Después van a elaborar un cuadro así parecido a este de aquí y van a completar los datos que pide. Entonces tenemos productos, ubicación y principales productos. ¿Cuál es la ubicación de Chavín? ¿Cuál es la ubicación de los Mochica? ¿Cuál es la ubicación de Nazca? ¿Y cuál es la ubicación de Tiahuanaco? ¿Cuáles fueron los principales productos que cultivaron? Chavín, Mochica, Nazca y Tiahuanaco. ¿Correcto? ¿Entendido? ¿Ya? Sí. Van a hacer un esquema parecido a este en su cuaderno de deberes y van a escribir el siguiente esquema de semejanzas y diferencias entre Wari y Chimú. ¿En qué se parecieron los Wari y los Chimú? ¿Y en qué se diferenciaron los Wari y los Chimú? Facilito. Ya, y aquí investiga, van a buscar en el internet qué son las líneas de Nazca, dónde se ubican y qué representan. Y también van a interpretar qué representan las líneas de Nazca y qué elementos tiene. Eso sería toda
la tarea para esta semana de estudios sociales. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, perfecto. No. Por favor, no se olviden que el día jueves vamos a recoger